cuento acaba fatal. No soy yo, Obladí, o nada. Los cuentos que yo cuento acaban sombrar. Colorín colorado, el cuento que yo cuento se ha acabado. Existen leyes, lo que equivale a decir que el universo humano es susceptible, al igual que otro, de ser descubierto y definido. La dificultad radica en que un hombre queda tan sorprendido ante la posibilidad de triunfar sobre su propia incoherencia que se detiene ahí, se exalta y torna luego a sí mismo contento con lograr al menos un poco de sentido. O si dice algo a otro, cree que basta, la batalla ha sido ardua y algo aterradora, con envolverlo en un poco de misterio, o el camino es duro, pero si persistes con esto, esto es lo que logras. Lo que necesitamos ahora es una mirada más fría, una discriminación y luego un grito. Der Weg strivet, dijo, y tenía razón, ¿no? La pregunta es, ¿was ist der Weg? Hoy, la caja de cuentos en un día viernes 30 de mayo del año 2014, les damos la bienvenida a nuestro programa sobre el universo humano del autor Charles Olson. Mandamos un saludo a Alex Murdred, a Led de Sunshine y a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Sin antes, pues comentar que Charles Olson, un capricorniano, pues nació el 27 de diciembre de 1910, 27, el día del cetro. Y murió un 10 de enero, también curiosamente en el transcurso del signo solar de Capricornio, pero de 1970, prácticamente 60 años. Fue un poeta norteamericano totalmente fundamental para comprender la poesía de la segunda mitad del siglo XX, ya que Olson estableció una comunicación crucial, un puente entre el modernismo representado por ejemplo por Ezra Pound y William Carlos Williams, que ya después veremos en la serie de poetas americanos que yo creo que los analizaremos después de los poetas ingleses, porque tenemos pendiente a William Blake y otros. Pero bueno, regresando, ¿no? Y es a lo que se denomina como The New American Poets. Y bueno, pues esta rúbrica incluye pues a la escuela de Nueva York, a los poetas de Black Mountain, a la generación Beat, me encanta ese nombre, Beat, ¿no? Precisamente un poquito después de los originales hipster, que no hipsters de ahora, la generación Beat, entre tabaco y ¿qué podemos decir? Y bongos, ¿no? Totalmente relacionada con los beatniks. Y también a otro escenario que se suma a esta corriente de los New American Poets, que sería el San Francisco Renaissance. En consecuencia, muchos grupos poéticos posmodernos. Los poetas del Language School, entre ellos, incluyen a Olson como una figura fundamental y esencial de la poesía. Al otro lado del Atlántico, estas corrientes poéticas diversas han ejercido y ejercen una influencia notable en un grupo importante de escritores que se etiquetan como alternativos y o experimentales, como serían Roy Fisher, Geoffrey Hill, H. Prine y Edwin Morgan, detrás de los cuales puede distinguirse claramente el lenguaje moderno y la creación de nuestro invitado de esta noche,
Charles Olson, que en su universo humano dice, la dificultad de descubrimiento en el denso mundo humano, puesto que se trata de nosotros mismos y nada que está fuera de nosotros. Y bueno, él sugiere que sí, Cácaro, échame una mano. Ah, ok, gracias. Que reside en la definición en parte del acto como lo es la sensación, puesto que la vida es preocupación consigo misma, que la conjetura a su respecto es parte de ella. En igual medida en lo que es su irrupción en nosotros, su despliegue. En otras palabras, nosotros somos el instrumento de descubrimiento, así como también el instrumento de definición. Se explica naturalmente entonces que el lenguaje sea la piedra angular de todo el asunto y que, si queremos ver algunas de estas leyes otra vez, se haga necesario examinar ante todo la condición actual del lenguaje, y él se refiere al lenguaje precisamente en su doble significado. El logos, como herramienta de discriminación y de comunicación, de un grito, dice él, de la lengua. Hemos permanecido por un periodo demasiado largo sujetos a generalizaciones, al menos desde el 450 a.C. y hasta el actual día de la era común. Y esto ha dejado su marca en los mejores de los hombres, él se incluye y dice en los mejores de nosotros, en las mejores cosas. El logos, o el discurso, en este caso, durante este tiempo ha marcado, por ejemplo, tan profundamente nuestro concepto y uso del lenguaje, que sus otras funciones, las del habla, reclaman su reintegración a tal extremo que algunos de nosotros nos hemos vuelto hacia los jeroglíficos o los ideogramas en un intento por recuperar el equilibrio. Wow, me encantó esta parte. Y subraya, la distinción aquí es entre el lenguaje como acto del instante y el lenguaje como acto del pensamiento sobre el instante. Pero no podemos ya detenernos ahí, si es que alguna vez fue posible, puesto que los hábitos del pensamiento son los hábitos de la acción. Y aquí también hay que luchar de nuevo por lo particular. De hecho, ¿quién podría? Dada la identidad entre descubrimiento y definición, desentrañar el lenguaje de la acción, aunque se trata de una de las primeras facetas erróneas de la ley que intentaré erradicar, dice, se comprende fácilmente a la luz de esta identidad. Que los griegos llegaran a declarar toda especulación como encerrada en el universo del discurso. En su palabra, y esta ha sido desde entonces el refugio de todos los metafísicos, como si también el lenguaje fuera un absoluto, y no, al igual aún que el hombre, un instrumento que no debería de ser extendido. Por grande que sea el apremio, hasta acabar lo que cada uno, hombre, mujer y lenguaje, hombre, mujer, quimera y lenguaje, diría aquí, es una virtud de aquello que nos ha tocado compartir y que es suficiente de poder y de belleza, de modo que de no requerir una exageración de las palabras, y en especial de aquella, universo, ni exageración ni oximorón,
Pues el discurso difícilmente podría ser tal o solo de modo arbitrario. En todo caso, así extendido, habiendo tomado el logos una exagerada desproporción respecto del habla viva, el discurso terminó arrogándose una buena parte de la experiencia que necesitaba permanecer en su sitio, que necesitaba ahora ser devuelta a los dos universos que importan, los dos universos fenoménicos, los que atañen al hombre por lo mucho que tiene que padecerlos, aquel al que pertenece en todo organismo y aquel que es su medio, la Tierra y los planetas. No alcanzamos a ver cómo dos modalidades del discurso inventadas al parecer por los griegos interfieren enormemente en nuestra experiencia e impiden el descubrimiento. Son la resultante de aquella desproporción de Sócrates para generalizar de su gusto, por una predilección personal tal vez, en hacer un universo a partir del discurso, en vez de permitirle permanecer en su real dimensión de servicio. No se observa lo suficiente que el logos y la razón que lo acompaña sean apenas una etapa que el hombre deba dominar y no aquello por lo que generalmente se nos toma, una disciplina última. Más allá de ello está la percepción directa y los contrarios que disponen del argumento. La armonía del universo e incluso al hombre en ella no es lógica, o mejor, es postlógica, como lo es el orden de cualquier cosa creada. Ahora, con Aristóteles hacen su aparición los dos grandes instrumentos, la lógica y la clasificación. Son estos los que han entretejido tan íntimamente con los hábitos de pensamiento que interfieren en la acción. La interfieren absolutamente. Diría Charles Olson, en palabras de Martha Bloch, ¿no? Que hizo pues las traducciones pertinentes. Y bueno, no puede eludir tampoco al tercero entre estos grandes griegos, Platón, aquel ante quien, por una suerte de amplitud y estilo, se rinden más facilidad los hombres de mi tribu. Se rinden con más facilidad los hombres de su tribu, dice. Su mundo de ideas, de formas separables del contenido, es un problema tan grande y peligroso como lo son la lógica y la clasificación, la vocación taxonómica, y debe ser percibido como tal si es que queremos alcanzar alguna alternativa al sistema griego. Platón será, como decía Melville, un pozo de miel, una trampa, pues, para todas las hormigas, y el lugar donde una y otra vez sus contemporáneos mueren o pierden lo mejor de sí mismos. El idealismo de toda especie, como la lógica, la clasificación, interfieren en el instante mismo en que se les toma por algo más que un medio, en que se les permite convertirse en un fin, medios en tanto que fines, en vez de medios para un fin. Un fin que no es nunca más que este instante, que no es nunca más que tú en este instante, tú desentrañándolo y actuando en consecuencia. Si existe algún absoluto, nunca es más que este instante en acción, desde donde, en consecuencia, tendríamos que avanzar, lo que vuelve insatisfactorios a una gran parte de los actos de la vida, como de la escritura, es que la persona y o el escritor se contenta con hacer tan solo una forma, aquello que dicen o hacen, o un poema, un cuento o lo que sea, seleccionando del contenido total una faceta o plano o parte. Bueno, ¿no? También de alguna u otra forma se extiende a otras artes y oficios, ¿no? A la pintura, a la escultura, al cine, etcétera, y otras áreas, por supuesto, de la literatura.
Ok. Dice que para cada uno, en cada instante, se yuxtaponen en cualquier experiencia, incluso en la más singular, diversos planos, además de aquel arbitrario y discursivo al que estamos hereditariamente habituados, ¿no? Nos han formado, nos han generado construcciones en nuestra mente y funcionamos en base a ellas, ¿no? Y nos preocupamos y actuamos, etcétera, como vimos en la filosofía tolteca, curiosamente, ¿no? En base a construcciones, a problemas que a fin de cuentas ni siquiera son nuestros, aunque los vivamos. Y dice Olson, no culpo a los griegos, pues en definitiva se trata de nosotros mismos, que no hallamos los medios para acceder a la experiencia tal cual es, en nuestra definición y la expresión de ella. En otras palabras, no hallamos los medios para permanecer en el universo humano sin llegar a parcelar la realidad en algún punto, de algún modo. Pues esto es lo que hacemos, lo que se ha venido dando y el modo en que se pueden exponer el proceso como hoy se afirma. Es la función comparación o su denominación mayor, simbología. Estas son las dos caras erróneas, bien conocidas, que encubren y mantienen en desuso los los estados intelectuales activos, que son la metáfora y la ejecución. La comparación no hace más que establecer una serie de puntos de referencia. Comparar es tomar una cosa y querer entenderla señalando sus similitudes y diferencias con relación a otra. Y este es el problema, pues no es tanto que sea similar o diferente, entre similitudes y diferencias que son solo aparentes, sino que este análisis consigue solamente una descripción. No logra aprehender lo que realmente importa, que es una cosa. Cualquier cosa nos impacta porque algo más importante, su existencia misma, sin referencia a ninguna otra existencia. En resumen, aquello que reclama nuestra atención, aquello que nos acuse a saber más sobre ella, es su particularidad. Esto es lo que nos confronta, no su clase, como tampoco ninguna jerarquía, sea de cantidad o calidad, sino la cosa misma y su pertenencia para nosotros que somos la experiencia de ella, más allá de lo que pueda significar para otro o de cualesquiera relaciones que pueda tener. Tiene que haber un medio de expresión para esto, un medio que no sea divisivo, como lo son las frases hechas y las inversiones de los griegos. Tiene que haber un medio que sea no excluyente sino incluyente, que salga al encuentro de lo que ocurre a cada instante. Un medio que para definir no desvíe, distraiga, desbarate, deteniendo el acto del descubrimiento. Olson, en lo personal, fue hijo de una familia humilde formada por Charles Joseph Olson, cartero de profesión, y Mary Theresa Hines, ama de casa. Charles nació en 1910 en Worcester, Massachusetts, ciudad en la que vivió durante más de 20 años. Pasó los veranos de su infancia en Gloucester, lugar que se convertiría en el centro y ciudad de su escritura. Desde pequeño mostró un enorme interés por la oratoria y destacó como un estudiante brillante. Estudió literatura en Wesleyan University y posteriormente amplió sus estudios en Harvard.
siendo profesor asistente en ambos centros. Relación con la masonería, quién le dio una manita, hasta el momento no lo sabemos. Pero bueno, él dice que ha estado viviendo durante algún tiempo con un pueblo que es más o menos el descendiente de una cultura y una civilización opuesta a aquello que hemos conocido nosotros, cuyos hijos somos. Llama la atención que sea únicamente el amor y la carne lo que parecería llevar en ellos aún la marca de sus antepasados, que el resto de lo que fue una grandeza distinta de la nuestra se haya perdido bajo el impacto de nuestro avance. Y hoy, salvo cuando sus cuerpos se entrechocan en un autobús, o cuando revelan la profundidad y la tenacidad de su amor en el ámbito familiar, son pobres fracasados del mundo moderno, incapaces incluso de procurarse agua para beber o lavarse cuando las lluvias de junio no alcanzan a llenar los aljibes. Han perdido la capacidad de sus antepasados para realizar obras en común. Y pues no, pues podríamos añadir, ¿no? O sea, incluso en esta época de móviles, de pues, ordenadores, de pads, etcétera, ¿no? Se amplía y se extiende su concepto. Pero hacen algo cuyo secreto ningún contemporáneo conoce, no obstante poseerlo aún por naturaleza. Llevan su carne con la diferencia que da una comprensión que es común. Cuando los caminos me zarandean contra cualquiera de ellos, niños, mujeres, hombres, la carne es de lo más apacible, generosa. Nada de esa contracción que en los Estados Unidos procura el hombre por el resto de su vida. El mayor cuestionamiento de sus derechos sobre los alcances indómitos de su propio organismo. Y no hablo de la carne de los animales que cazan o comen los carnívoros, sino de nuestra propia carne, cimiento y hardware de nuestra alma. El acceso que esta gente me otorga, el acceso que esta gente le otorga, dice Olson, así como sucede entre ellos, es directo, y el individuo que asoma en esa carne es precisamente él mismo. Un curioso animal errante como yo. Son tan hermosos, tan animales los ojos humanos cuando no se lleva la carne tan ceñida. Qué humana e individuada surge la mirada del ojo humano cuando no se exagera su propia casa. No resulta fácil salvar aquí al subjetivismo, afirmar esto de modo que ustedes comprendan que no se trata de una observación, sino de una primera ley para restaurar la casa del hombre. Pues lo notable en estos lermeños, nativos de Lerma, pueblo de pescadores mayas del estado de Campeche, México, con los que vivo, en contraste, por ejemplo, con la gente de la ciudad vecina, es que aquí las criaturas de grandes orejas y pequeños ojos permanecen como la minoría que debieron haber sido siempre, antes que los visitantes los volvieran valiosos y les permitieran salir de sus agujeros y proliferar y dispersarse sobre la tierra. Nada es accidental, y el hombre, como naturaleza, no hace nada sin un plan, o la disciplina para transformar el plan en hechos. Y si es verdad que vivimos ahora con temor a nuestra propia casa y fácilmente podemos encontrar las razones de ello, también es cierto que podemos encontrar las razones de por qué aquellos que no viven o vivieron como nosotros lograron resolverlo de modo distinto al nuestro. En 1941, Olson se mudó a Nueva York, se casó con Constance Wilcock y se convirtió en director de comunicación de la American Civil Liberties Union. Un año más tarde, él y su mujer se mudaron a Washington, D.C., donde trabajó en la División de Lenguas Extranjeras de la Office of War Information, alcanzando el puesto de subdirector del área. En 1944
fue fichado por la División de Lenguas Extranjeras del Democratic National Committee. Participó en la campaña electoral de Franklin Delano Roosevelt. Organizó, entre otros eventos, un enorme meeting en el Madison Square Garden llamada Everyone for Roosevelt. Uf. Tras la muerte de Roosevelt molesto Olson por el protagonismo de Harry Truman, como por la censura a sus comunicados de prensa, Olson dejó la política y decidió dedicarse a la enseñanza y a la escritura. Sí, es que la verdad la política es una basura. En 1952 nació su hija Catherine May. En 1956 se divorció de su primera esposa y se casó inmediatamente con Elizabeth Kaiser, estudiante de música de Black Mountain. Kaiser estaba embarazada de su hijo Charles Jr. Qué manía, ¿no? De ponerlos en el mismo nombre de los padres. Ya, no hagan eso. Es horrible. Y sobre todo cuando uno ya trae un linaje de abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y todos llamados igual. Qué horror. En fin. Qué mal karma. Regresemos. Elizabeth falleció en accidente de tráfico en 1964. Olson murió de manera temprana a los 59 años, o sea, casi cumpliendo los 60, por un infame cáncer de hígado, probablemente derivado de sus problemas de alcoholismo. Sí, obviamente hay cirrosis, ¿no? Y la cirrosis es esta capacidad, el hígado tiene la capacidad para regenerarse. Y sí, regenera los hepatocitos y otras células parenquimatosas, pero desgraciadamente no puede regenerar nuevos vasos sanguíneos para alimentar a estas nuevas células hepáticas que acaban de construirse. Así que estas células hepáticas mueren y se ponen como una piedra y es lo que llamamos como cirrosis. En el momento en que la medicina logre la neoformación de vasos en la cirrosis, pues se acabó el problema. Si no es que antes lo sacaba su alcoholismo. Pero bueno, y también tenemos el dato de que por muchos años la industria en ese momento negó todo el asunto del plomo, ¿no? Así como ahora niegan tantas otras cosas, en ese momento era el asunto del plomo. Así que pues todo mundo murió por cánceres relacionados a los plásticos primeros y a la polución con plomo. Como profesor, además de su experiencia de haber sido pupilo, ayudante en su juventud, fue rector del mítico Black Mountain College. En esta universidad de carácter progresista, odio esa palabra, progresista, e innovador, estudiaron o fueron profesores artistas como John Cage, Robert Greeley, Allen Ginsberg, Robert Duncan, Philip Dunson, Jonathan Williams, Ed Dorn, Stan Brakhage y muchos otros miembros del avant-garde americano de los años 50. También ejerció de profesor en State University of New York, Buffalo, entre 1963 y 1965. Además, en la Universidad de Connecticut en 1969. Mi suposición, dice Charles, es que estos mayas contemporáneos son lo que son porque una vez operó un concepto que mantuvo la atención en un grado de estabilidad tan alto que 1. Los hombres podían permanecer intensamente interesados en la expresión y el gesto de todas las criaturas, incluyendo al menos 3 planetas, además del rostro humano, ojos y manos, de modo tal que inventaron un sistema de registro escrito denominado ahora hieroglifo o jeroglífico, que en su aspecto mismo es verso. Los signos eran elegidos con tanta claridad y densidad que retienen, tallados sobre la piedra, el poder de los objetos de los que son la imagen.
2. Eran capaces de reunir piedras con la suficiente proporción como para decorar un monte cercano y convertirlo en un torreón para el fuego, o en un observatorio, o en uno de los pilares de un recinto donde la gente, al amparo de la sombra, podría intercambiar camotes por sandalias. Y no decir que lo hicieron los extraterrestres, ni los alienígenas ancestrales. 3. Podían cocer el barro hasta convertirlo en potes suficientemente porosos para permitir que el agua tamizara y se enfriara, lo bastante recios para cocinar la iguana y el pescado. Ay, pobrecitas iguanas, pobrecitos pescados, peces más bien. Y ahora pues, con eso de la contaminación tanto en el Golfo como en el Pacífico, pues buen provecho. Por eso somos vegetarianos aquí en la Chinampa flotante. Bueno, estos cocinaban iguana y pescado y decían que eran tan elegantes como para dar a la ceremonia el lugar que les corresponde, con todo el respeto a lo que comían. Bueno, eso también es interesante. También en los más elementales actos humanos. Y cuando la gente tiene tal disposición, no debería sorprender que mucho antes de estos logros, esta misma gente obtuviera una mejora de la naturaleza, la domesticación del maíz, que es todavía una de las maravillas del mundo, incluso para una nación de Burbanks. Burbanks, o Luther Burbanks, que refiere, fue un naturalista que produjo algunas nuevas especies de plantas y que quedó verdaderamente maravillado ante el maíz, como algo, como un gran invento, como una gran evolución de un híbrido, ¿no? Dado al hombre por centeo. Bueno, en fin. Pero regresemos a lo que decía de Burbanks. Y que mucho después de todos sus logros, de estos mayas a los que Olson se refiere, lleven aún sus cuerpos con el sabor y la distinción de los que carecen los cuerpos de los norteamericanos, con sus lechugas de irrigación y su brillante fruta madurada en refrigeración. Pues la verdad es que la manipulación de la naturaleza externa de modo tal que no pierda ninguna de sus virtudes, así en los vegetales como en el arte, supone un malabarismo tan delicado de su contenido, como hábil y delicada tendría que ser la manipulación de uno mismo por cualquiera de nosotros. Y cuando los hombres no alcanzan a ser tales malabaristas, no alcanzan a dar con un medio de expresión equivalente a la complejidad de su propia naturaleza, la carne, efectivamente, se obtura. La diversión desplaza al trabajo que es nuestra razón de estar aquí. La calidad de espectador corroe la participación como condición de la cultura. Bonos y premios son la recompensa ideada por los monopolios para protegerse del ascenso de hombres capaces, de la antigua idea del hombre inventivo, su propia empresa. Toda inventiva o ingenuidad personal es ahogada frente a la caja de sugestiones, la televisión, el cine, ahora el internet. Es fácil decirlo, demasiado fácil. Hemos tenido más que suficiente descripciones brillantes. Decir que Norteamérica, que en Gringolandia los bienes son como las frutas y la gente como los bienes, y que los americanos son todo menos americanos. Vistosos pero insípidos no conduce a nada, pues la abrumadora realidad es que el resto del mundo no quiere sino lo mismo. Así es. El valor desaparece de la tierra porque a nadie le interesa pelear por él, más allá de las brillantes superficies tan atrayentes para todos. Der Berg stirbt. El primer libro de Olson fue un ensayo revolucionario sobre la novela de Herman Melville, Moby Dick, titulado Call Me Ishmael, continuación de sus tesis de posgrado. A mediados de la década de los años 40 escribió The K, o sea, la K, la letra K,
su primer poema importante, todavía muy influido por Williams y Pound. Desde 1946 a 1948 realizó visitas continuas a Pound. A finales de la década, Olson publicó un paquete, J&X, o sea, Y y X o Y y X, y comenzó a escribir poesía de manera cada vez más continua. En 1950, Montevallo Review seleccionó en su número de verano el famoso poema The Kingfishers, paradigma de la poesía postmoderna. En el otoño de ese mismo año, la revista Poetry New York incluye su ensayo Projective Verse. Ya al año siguiente, William Carlos Williams lo cita de manera continua en su libro Autobiography. Hoy está considerado por la crítica como el ensayo de poesía más importante e influyente de la segunda mitad del siglo XX, ya que en él Olson propone una poética basada en el sonido y en la percepción más que en la sintaxis y en la lógica. En 1953 publica su libro In Cold Hell, in Thicket, poemario que con rapidez se convierte en libro de culto. La reputación de Olson como poeta proviene de poemas extensos y complejos como The Kingfishers o In Cold Hell, in Thicket, y por supuesto de su poemario The Maximum Poems. The Maximum Poems, considerado por la Academia Americana de Poesía como uno de los 30 libros de poesía más importantes de la historia de los Estados Unidos, Gringolandia. Es un libro épico de más de 300 poemas que explora la historia norteamericana gringa desde una perspectiva a la vez global y local, en donde funde el pensamiento presocrático con la filosofía de Whitehead, Jung y otros pensadores del siglo XX. O sea que también tiene su carga de simbolismo, obviamente, ¿no? Por la cuestión junguiana y de la época. ¿Será acaso posible replantear al hombre de modo que le sea restituida su dinámica? Dice que no lo sabe, pero él piensa que una primera respuesta estaría en sus peculiaridades sistémicas. El problema con las formulaciones heredadas que han contribuido a destruirlo, la idea de sí mismo como el centro de los fenómenos por dictado, o de Dios como el centro y el hombre como su reflejo principal, es que dejan a un lado a la naturaleza como tercero inadmitido o suprimido, una especie de Espíritu Santo al que por un momento le fue dado tocar la lengua de los hombres y luego, enseguida, porque el fuego fue excesivo, huyó para terminar en una suerte de espacio intermedio entre Dios y el diablo, el cual entonces, naturalmente, se transformó en el agente más poderoso de todos. Un reto ciego, el del hombre, dominar, conquistar a la naturaleza en vez de funcionar con ella y como ella. De todas formas, obtendrá tal vez los mismos o mejores resultados. Como una criatura para devolverle luego de nuevo su lugar, pero sin recordar de algún modo que qué verdad había al centrar el hombre en sí mismo,